Señor secretario, entonces le doy la palabra para el próximo proyecto de ley que está en tabla, cambio climático. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta reanuda la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que fija la ley marco de cambio climático, iniciativa correspondiente al boletín 13.191-12. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho y la calificó de suma. Cabe recordar que el Senado, en sesión del día 20 de agosto en curso, inició el tratamiento de esta iniciativa, quedando pendiente su discusión, junto con las solicitudes para el uso de la palabra de los siguientes señores senadores y señoras senadoras. Senadores señor Quintana, Durresti, Durana, Insulza, Lagos, y senadoras señoras Aravena, Proboste, Órdenes, y señores Letelier y Latorre. Es dable mencionar asimismo que, de conformidad al acuerdo adoptado por los comités, para continuar el estudio de esta iniciativa se concederá el uso de la palabra a las señoras senadores y señores senadores que se encontraban inscritos para intervenir, y a continuación se procederá a su votación en general. Finalmente, se hace presente que el inciso cuarto del artículo 13, el inciso tercero del artículo 14, el artículo 23 y el artículo 44 permanentes del proyecto de ley son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren de 25 votos favorables para su aprobación. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 281 y siguientes del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y en el boletín comparados que sus señorías tienen a disposición tanto en la sala como en la plataforma de esta sesión, y ha sido también remitido a los correos electrónicos. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. De acuerdo entonces a lo concordado por los comités, vamos a empezar a entregar la palabra a las colegas y colegas que están inscritos anteriormente. He recibido, y lo voy a hacer excepcionalmente, la solicitud de dos comités. La senadora Fombay ha solicitado que podamos integrar al senador Moreira en esta lista, y el senador Galilea se incorporaría también. Solamente esas dos palabras. Recuerden que posteriormente pueden fundar su voto. Muy bien. ¿Cuánto dimos? 5 minutos, en general 3 minutos fundamento de voto. O 3 minutos para poder. Los comités acordaron 5 minutos. Si pueden disminuir un poquito la intervención sería estupendo. Sería 5 máximo, se corta el micrófono a los 5 minutos sin el minuto de regalo. Muy bien. Después puede fundar el voto. Señor secretario, entonces damos la palabra a... Senador Quintana tiene la palabra. Si puede activar el micrófono desde allá. Ahí sí, ahí está activado. Decía, presidenta, que no voy a intervenir en este lugar, en esta ocasión, así que me reservo para el fundamento voto. Senador Durresti está inscrito. Gracias, presidenta. Este proyecto lo discutimos largamente en la comisión y ha avanzado con bastante velocidad, considerando los desafíos que tiene el país. Este es un proyecto que, como su nombre lo indica, es una ley marco del cambio climático que impacta en distintas materias, en distintos aspectos de cómo es el ordenamiento que el país tiene que llevar adelante para afrontar este desafío. Aquí no solo un compromiso del gobierno de Chile, sino del Estado con organismos internacionales, principalmente con la Convención de París, de poder establecer normas de adaptación, de mitigación en relación a este fenómeno mundial denominado cambio climático. Y creo que Chile tiene que hacer una apuesta. Chile no es un país con alta participación de contaminación, especialmente gases de efecto invernadero, pero un país que tiene que hacer una contribución y que tiene que comprometerse a ciertos elementos fundamentales para poder cumplir esta meta, evitar el alza de la temperatura del planeta en los próximos años, y también desde
el punto de vista de una institucionalidad. Creo que este año se ha avanzado bastante en materia de algo que votábamos en la mañana en la Comisión de Medio Ambiente, en materia de humedales, tanto la ley de humedales urbanos como la política de protección de 40 humedales prioritarios a lo largo de Chile. Sin lugar a duda, ahí hay una contribución que aparte está dentro de los compromisos de las NDC por parte del gobierno. Pero claramente hay una serie de materias que duermen el sueño de lo justo, sin ir más lejos, la ley de turberas, también uno de los ecosistemas prioritarios dentro de las NDC del cambio climático. Hoy día no hay ninguna protección, tenemos una brutal intervención en las o en los turberas, especialmente en la zona sur del país, la región de Magallanes, la región de Aysén, la provincia de Chiloé particularmente, la región de los lagos y parte de la región de los ríos. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un compromiso. Creo que es importante que el Estado de Chile, no solo el gobierno, no solo el Ministerio de Medio Ambiente, entiendan que aquí tiene que haber un protagonismo, tiene que ser el Ministerio de Medio Ambiente. Porque algunos de los aspectos que precisamente discutíamos en el proyecto de ley es que hay una excesiva protagonismo de otros ministerios que claramente no tienen una visión de una mirada estratégica respecto del medio ambiente. Y creo que ahí tenemos que relevar la función del Ministerio de Medio Ambiente y también los consejos regionales de cambio climático que van a ser fundamentales. Las decisiones tienen que estar hoy día radicadas en el territorio y que una región respecto a otra, con la elección democrática de sus autoridades, ponga el acento. Ahí hay una discusión que en algún momento vamos a dar en el periodo de indicaciones, en que no es el delegado presidencial, sino que tiene que ser el gobernador regional con las autoridades electas y los municipios en el gobierno local, gobierno regional y gobierno local, donde tienen que estar centradas las decisiones y que las regiones puedan competir desde el punto de vista de cuáles son las que contribuyen más al cambio, al combate al cambio climático. Y no esperemos simplemente una decisión ministerial del nivel central para ver cómo se intervienen, cómo se afronta las sequías o las grandes lluvias en distintas partes del país. Aquí también es importante que se avance en un comité científico que tiene que estar permanentemente monitoreando y elaborando, colaborando en una estrategia. La velocidad de cambio, la devastación que hay en el aumento de temperatura, en el cambio de ciclo de nieves, en la isoterma, en una serie de elementos fundamentales pueden cambiar completamente el curso de determinados territorios. La acumulación de nieve, que históricamente ha sido uno de los aspectos fundamentales para el riego en el verano, puede perfectamente eso modificarse o tener grandes periodos de sequía o largos periodos de lluvia. Entonces, la distribución de la lluvia, la distribución de estos fenómenos va a ser distinta y por eso tiene que haber una legislación. Yo voy a votar a favor. Como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, así lo impulsamos. Creo que hay un acuerdo transversal importante, pero ahora vendrá el proceso de indicaciones y también de precisar y darle el mayor protagonismo. Creo que el desafío de Chile con el cambio climático se juega el desarrollo para los próximos 50 años, junto con el cambio constitucional. Creo que esta es una ley fundamental que tenemos que abordar, tenemos que impulsar y creo que también tenemos que discutir e implementar a lo largo de todo Chile. Voto a favor, señora presidenta. Gracias, senador Durresti. Senadora Goix, un tema de reglamento. Si pudiéramos abrir la votación, independiente de los tiempos que ya están especificados, los 5 minutos para que cada uno pueda hablar. ¿Habría acuerdo que abramos la votación? Muy bien. Abrimos la votación, tocamos los timbres, por favor. La palabra el senador Durana. Para lo del CERVEL, Gracias, señora presidenta. En atención a la intervención del senador señor Durresti, quien manifestó su expresión de voto a favor. ¿Es así, senador señor Durresti? Sí, voto a favor. Gracias. Voto a favor. Senador señor Durana. Gracias, presidenta. El proyecto de ley que hoy tratamos en general
busca crear un marco jurídico que permita hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático. Entre ellos, cimentar un camino para transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de los mismos, reducir la vulnerabilidad de nuestro medio ambiente y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. Finalmente, nos permitirá dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile. Es evidente, dado los nocivos efectos del cambio climático, la necesidad que tiene nuestro país de contar con una institucionalidad sólida que sea eficiente en una labor coordinada, transversal y multidisciplinaria, y en ello se encuentra comprometida nuestra responsabilidad como legisladores. Lamentablemente, hasta la fecha, no contamos con esta institucionalidad y carecemos de instrumentos de gestión del cambio climático que sean vinculantes para todos los sectores de nuestra sociedad. Nuestra mirada debe ser integral y orientada por principios basados en la mejor evidencia científica, de manera a enfrentar los efectos adversos del cambio climático, priorizándose en todo momento que las medidas a ser adoptadas representen los menores costos posibles en materia económica, ambiental y social, realizando en todo momento una responsable ponderación de estos factores. Las políticas que deben ser implementadas a partir de la vigencia de esta ley deben considerar criterios de equidad de forma tal de propender a una justa asignación de cargas, costos y beneficios en la implementación de la norma con equidad de género y multiculturalismo. Para ello, debe considerarse la participación de las regiones y pueblos originarios, sobre todo en aquellos lugares donde los ecosistemas adolecen de una mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. La participación de nuestras universidades, centros de estudio y comunidades científicas surge como fundamental. De esta forma, se podrán tomar medidas anticipadas, progresivas, participativas y perdurables en el tiempo, que prevean efectos nocivos para la salud de nuestros compatriotas y no tengan efectos regresivos. Es evidente que el cambio climático es la mayor amenaza y desafío global de nuestra era, lo cual se refleja en drásticos cambios tales como sequía, olas de calor, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones, tormentas, pérdida de biodiversidad y el desbalance de los ecosistemas que cuestionan fuertemente la herencia que dejaremos a nuestros hijos. Es por ello que constituye un gran avance en materia medioambiental el compromiso e interés de nuestro país por mitigar los efectos propios del cambio climático. Termino diciendo que esta ley marco se impone la meta de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, contemplando normas que establezcan un límite a la emisión de gases de efecto invernadero y o contaminantes climáticos de vida corta, con emisión de certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones que recogen los estándares internacionales de la materia. La autoridad en el marco de esta ley podrá establecer medidas que deben reflejar un justo equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y el crecimiento económico del país. Es por ello que debemos ser eficientes en la implementación de los denominados impuestos verdes o los permisos de emisión transable de forma tal de no generar elementos distorsionadores en diversos ámbitos de nuestra economía. Todo este proceso que deberá ser liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, quien es el llamado a coordinar con todas las entidades públicas y de la sociedad civil las mejores estrategias frente al cambio climático, privilegiándose en todo momento los criterios técnicos y científicos frente a los criterios políticos que generen elementos de innecesaria distracción. Manifiesto, en consecuencia, mi compromiso en esta loable tarea y voto a favor, señor secretario. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador. Señor Durana, vota a favor. Gracias, senador Durana. Tiene la palabra el senador Insulza. Gracias, presidenta. Creo que esta oportunidad que tenemos al aprobar la idea de legislar sobre el cambio climático nos permite hacer un recuento de lo que ha sido nuestra vida en esta materia en los últimos 3 años, desde que fuimos orgullosos miembros o signatarios de los acuerdos de París
el año 2015, perdón, y nos hicimos parte ya por decreto desde el año 2017. Y eso nos obliga a efectuar una contribución nacionalmente determinada, que fue la idea de una acción transversal, idealmente concordada y también concreta y efectiva en sus objetivos. Si nosotros lográramos ahora, por lo que decíamos ahora, una evaluación, es evidente que hemos estado muy lejos de cumplir esos objetivos y muchos otros. Pasamos un mal rato con nuestras zonas de sacrificio, ciertamente. Mucho más mal rato pasamos cuando el gobierno de Chile echó marcha atrás en la suscripción de un acuerdo que habíamos negociado nosotros mismos, el acuerdo de Escazú, y finalmente tuvimos una situación que, como ha sido reconocida por todos, fue bastante lamentable en la COP25, que tuvimos que presidir en otra parte del planeta, pero en la cual realmente se alcanzaron muy pocos resultados. Esta ley marco debería ser una forma de empezar a reparar eso y recoger también las cosas que se han hecho en este Congreso Nacional, que donde realmente han ocurrido al menos algunos asuntos importantes, como la ley de humedales y otras cosas de ese tipo. Pero siguen ahí en pie todavía todos los basurales que hay en el país, la enorme cantidad de desechos que varias de nuestras regiones mineras todavía exhiben en sus cerros, los alrededores, en los alrededores de las urbes, la contaminación de los mares, la contaminación de las aguas. Es decir, una situación que nos aleja mucho de la realidad, de lo que nosotros prometimos hace muchos años, hace algunos años atrás. Yo creo que realmente, que repito, esta ley marco que tiene que ser flexible, porque se supone que es eso, que es el marco general en el cual vamos a hacer otra cantidad de cosas. Pero nos gustaría escuchar ahora, y en la ley, cuando se dicte la ley, se discuta la ley en particular, algunos compromisos concretos. Si es una ley marco ¿para qué? Vamos a terminar con los lavados, con los relaves de minerales en torno a las ciudades del norte de Chile. Vamos a realmente a proteger los humedales que nos prometimos a cuidar. El humedal de Arica, ciertamente, el del río Yunta todavía está muy lejos de ser un humedal bien custodiado, por decirlo menos, bien cuidado. Vamos a comprometernos con las emisiones de gases que requiere el Acuerdo de París. Vamos a realmente dejar de lado la actitud absurda de no suscribir el protocolo de Escazú, el Acuerdo de Escazú, y que nos habría permitido liderar al continente en esta materia, y en cambio en el cual tuvimos simplemente un bochorno que sigue existiendo. Esas son las grandes preguntas que surgen de la discusión en general de esta ley, presidente. ¿Tenemos políticas de medio ambiente? ¿Las vamos a desarrollar? ¿O seguiremos siendo francamente empujados desde atrás o hacia atrás por otros que se preocupan mucho más de estos asuntos? Ciertamente, este instrumento debería ser el acuerdo para promover nuestra acción concertada, presidente. Yo confieso que al aprobarla, espero que no solamente creemos el marco jurídico, sino que transitemos hacia un desarrollo que sea bajo en emisiones de gas de efecto invernadero, a reducir nuestra vulnerabilidad, a aumentar la resiliencia en materia de cambio climático, a limpiar nuestras zonas de sacrificio, a recuperar el agua potable, el manejo del agua potable para poder hacer de ella un bien útil a todos los chilenos y propiedad de todos los chilenos. Pero finalmente yo espero entonces que esta ley de cambio climático sea acompañada de una política de cambio climático, que esta ley de base del medio ambiente sea acompañada de una política medioambiental. Y sobre todo espero que Un minuto, senador.
No tiene micrófono, senador. Tiene que activarlo desde Voto a favor, Presidenta, con la esperanza de que el gobierno nos exponga finalmente cuáles son sus reales metas de política ambiental y de qué manera pretende cumplirla en los próximos años, porque está bastante al debe con todos los chilenos. Muchas gracias. Gracias, senador Insulza. El señor Insulza vota a favor. Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser bien breve. Yo, habiendo leído en detalle la ley y el proceso, primero quiero valorar el trabajo participativo que se desarrolló en este proyecto. Las comisiones que tuvieron a cargo creo que se hizo un muy buen trabajo y en ese sentido voy a hacer un breve punteo de lo que a mí me parece más valorable. Lo primero es que cada vez que incorporemos la ciencia, las tomas de decisiones en políticas públicas, vamos a tomar decisiones correctas. Yo creo que hoy día Chile tiene un nivel de investigación y ciencia que tiene que ser cada día más aplicada y la mejor manera de aplicarla es que esté instalada en la política pública. Lo segundo es que existan metas, porque cuando nosotros nos colocamos una meta como neutralidad de carbono al 2050, evidentemente tenemos que ir pavimentando un camino año a año para que logremos cumplirla. Y eso implica que todas las áreas de desarrollo del país van a estar vinculadas y ajustando sus metas para dar cumplimiento a esto. Y esto va a haber cambios en tecnología, en temas culturales, en el manejo de las industrias, el desarrollo de los procesos, y por lo tanto los planes sectoriales, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, nos van a hacer generar o nos van a instalar una nueva forma de producir, de convivir. También en esta convivencia, rescato lo que planteaba el senador Insulza, creo que hay un tema con la basura y con los desperdicios que Chile no ha enfrentado con la seriedad que debiera. En el caso de mi región, tenemos prácticamente la ciudad de Temuco trasladando alrededor de toda la basura de Temuco se está trasladando actualmente a la región, a la octava región. La creación de consejos regionales habla de una mirada también descentralizada que va a permitir planes que van a responder a la realidad de cada región, que es muy diversa. La obligación de planes estratégicos de recursos hídricos, yo lo valoro y lo celebro. Fui parte de la comisión que tuvo el honor de trabajar por 2 años el Código de Agua, y qué bueno que converse esta ley con una obligatoriedad de trabajar las 101 cuencas de recursos hídricos que tiene Chile hoy día, y por lo tanto hay una mirada que conversa también con este proyecto de ley que aprovecho de decir, espero que pronto salga la Comisión de Constitución, que sé que la está tramitando, y podamos ir avanzando en una ley que cada día se hace más urgente. Crea una institucionalidad para el cambio climático y eso también es relevante, porque cuando los proyectos no traen consigo institucionalidad como la que quisiéramos tener, por ejemplo, con una subsecretaría vinculada al tema de recursos hídricos en Chile, falta el brazo armado para que las cosas sucedan. Me encanta el concepto de el que contamina paga. Yo creo que es importante que de una u otra manera, más allá de las ordenanzas municipales, más allá de los organismos de control, que quede el concepto instalado en el país. También establece donaciones con fines ambientales, que tiene varios incentivos tributarios. Y por último, solo plantear que creo que hay que ir viendo cuando esta ley avance, cómo somos capaces como país de generar incentivos para la adaptación de tecnologías amigables con el medio ambiente, cuestión que han hecho varios países del mundo, entre ellos Japón, por muchísimos años, generó incentivos económicos que permitieron que las industrias cambiaran completamente, generaran innovación y adaptación a tecnologías limpias y se transformó de un país contaminado a un país libre de contaminación. Así que yo quiero felicitar a los colegas que estuvieron en esto, a quienes participaron y también esperar que este sea un avance junto con una ley del SVAP que también estamos esperando y no puedo dejar de decirlo, la ley de CONAF pública, tan importante también para el país, para eliminar de raíz la gran cantidad de incendios forestales que son contaminantes también para el país. Muchas gracias y aprovecho de aprobar inmediatamente este proyecto. Senadora Aravena, ¿concluyó su intervención? Sí,
Presidenta, muchas gracias. Perdón, ¿cómo vota, senadora Aravena, perdón? Vuelvo a repetir que apruebo este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, Presidenta. Votamos en esta oportunidad en primer trámite constitucional y en general el proyecto de ley marco de cambio climático. Una iniciativa que llega con algo de retraso, ya que el propio gobierno había señalado como meta su ingreso a tramitación para agosto del año 2020, siendo ingresada en enero de este año. Se vota después de una cuestionable COP25, como bien lo señaló el senador Insulza en su intervención, que no logró los avances esperados y con la firma pendiente del Acuerdo de Escazú sobre la base de justificaciones difíciles de sostener y fundamentalmente ideológicas. Lo hacemos también en medio de esta pandemia brutal que afecta día a día a todo el país, a sus habitantes, no solo en su salud, sino también en el trabajo, en la convivencia y la forma de vida de millones de chilenos y chilenas que se ha visto afectada. En este marco, reconocemos el esfuerzo del Ministerio de Medio Ambiente y de la ministra de avanzar en este tema. No debe ser fácil hacerlo en un gobierno desesperado por la reactivación, lento y mezquino en las medidas de protección de las familias y sobreideologizado en el modelo de desarrollo del país, que aún cree en las políticas del chorreo, que confía de manera ciega en las grandes empresas pero desconfía de las personas. Probablemente hace 15 o 20 años avanzar en una ley de este tipo hubiese sido prácticamente imposible, con un negacionismo respecto al cambio climático que tenía poderosos exponentes en el mundo entero y también en nuestro país, cuyos resabios son lo que explican la decisión del presidente Piñera de no firmar el Acuerdo de Escazú. Afortunadamente, esos exponentes son cada día más escasos. El cambio climático es, por desgracia, una realidad indesmentible y las medidas que los países deben tomar resultan indispensables. El proyecto que discutimos deberá sin duda ser mejorado durante su discusión en particular. Creo que aborda los elementos principales que debe contener la ley, dejando sin embargo algunos elementos indispensables, pendientes, sobre los que creo vale la pena comentar y sobre algunos de los cuales me voy a referir sobre la base de dos elementos que nos parecen centrales. En primer lugar, la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesto nuestro país, ya que el cambio climático afecta directamente a nuestros recursos naturales y nuestro país concentra cerca del 80% de su canasta exportadora en ellos. El segundo, los riesgos y desastres naturales para los habitantes de nuestras ciudades de la zona norte, debido a los eventos climáticos como los ocurridos en la región de Atacama el año 2015 y el año 2017, en donde todavía lamentamos la pérdida de vidas humanas. El proyecto incorpora a un conjunto de las instituciones públicas que de una u otra forma deben ser parte del diseño de las estrategias y medidas para enfrentar el cambio climático. Esto es, junto a la institucionalidad medioambiental, los ministerios de Economía, Educación, Ciencia y Tecnología, Obras Públicas, Energía, Agricultura, Minería, Salud, Vivienda, Transporte y Defensa. A pesar de establecer estrategias regionales y comités locales, no queda claro cómo los gobiernos regionales y municipios participarán en ellos y no destina recursos para tal propósito. Se corre el riesgo que dichos planes sean solo la expresión local de planes sectoriales nacionales. Y esto es particularmente peligroso, por cuanto las estrategias para enfrentar esta problemática deben ser esencialmente inclusivas y participativas. Lo peor que podría pasar es que terminen siendo solo diseños y estrategias centralizadas de expertos, por cuanto necesitamos que sean las distintas comunidades y los distintos sectores los actores fundamentales de ellas. Lamentablemente, el cambio climático, como la gran mayoría de los problemas que afectan a la sociedad, también lo hace de forma desigual a los territorios más empobrecidos, y que el proyecto de ley mencione solo en un párrafo a los municipios y gobiernos regionales, solo deja en evidencia no solo el centralismo del combate a las emisiones, sino que deja fuera de juego en buena cantidad aquellos que hoy día realmente deben ser actores fundamentales en este proceso.
Esto será un elemento central a mejorar en la discusión en particular del proyecto de ley. Finalmente, creo que el informe financiero solo establece recursos para las etapas de diseño de estrategias y planes y no a la implementación de estos, y mucho menos al control y fiscalización de ellos, como creo que es fundamental. Por tanto, el proyecto establece solo en una primera parte aspectos, elementos del diseño que deben. Un minuto, senadora. Senadora, tiene que activar su micrófono. Le dimos un minuto de intervención. Ahí. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, solo para señalar en que voy a concurrir con mi voto favorable en este proyecto en general, pero creemos en que en la discusión en particular, este proyecto debe incorporar elementos que se refieran al fortalecimiento del marco institucional en nuestro país, a robustecer atribuciones estatales, tanto de coordinación, pero principalmente presupuestarias, para abordar metas y propuestas en este proyecto de ley, pero sobre todo debe tener una mirada desde los territorios para que realmente esta estrategia de cambio climático sea inclusivo y se haga cargo de las desigualdades territoriales que también afectan de mayor grado a aquellas zonas que hoy día enfrentan una mayor vulnerabilidad. Voto a favor, Presidenta. Gracias, senadora Proboste. Tiene la palabra la senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, Presidenta. Participo en la Comisión de Medio Ambiente y dedicamos varias sesiones a escuchar a distintos actores, desde académicos, organizaciones no gubernamentales, ex ministros de Medio Ambiente, y trabajamos en conjunto también con el Ministerio. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel legislativo es dotar a Chile de una ley de cambio climático. Y porque este tema es un tema de carácter global, respecto del cual Naciones Unidas ha declarado que el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, y ya hemos visto expresión de esto. Los países tenemos que comprometernos. El Acuerdo de París no puede ser letra muerta, y los encuentros en cada COP efectivamente deberían comprometer mucho más a los países. Hoy día la expresión más clara obviamente que es el aumento de la temperatura, el calentamiento global que trae consigo fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones en la región de Atacama, como mencionaba la senadora Proboste, o el derretimiento y el retroceso de los glaciares en las zonas patagónicas, como donde yo habito. El tema del déficit hídrico va a ser también un indicador claro del problema que estamos enfrentando. Y por último, yo diría que la amenaza a la biodiversidad. Son muchas las especies que están desapareciendo, que otras generaciones no van a conocer, precisamente porque entre todos no nos hemos hecho cargo de este tema, que es un tema que debe ser abordado de manera coordinada entre los estados. Ahora, respecto a eso, es importante señalar que en general Chile no es un país que tenga importancia desde el punto de vista de ser un país emisor. No emitimos muchos gases de efecto invernadero, pero creo que también estamos en un momento decisivo, porque Chile sí es uno de los países que se va a ver más afectado por este fenómeno, al presentar 7 de los nuevos criterios de vulnerabilidad. Por lo tanto, tenemos que adoptar esa particularidad y tomar medidas. Y yo creo que nos va a hacer reflexionar en varios temas, porque cuando uno se traslada a otras regiones, la región de Coquimbo, por ejemplo, que eran valles agrícolas, efectivamente el déficit hídrico, la sequía, no solo está complicando la situación productiva de los agricultores, de los crianceros, sino que también se están evidenciando fenómenos que afectan a las comunidades. Ya se observan los primeros migrantes por sequía. Entonces, es un tema que ya tenemos que dejar de ver en otras latitudes, sino que incorporar también cuáles son los efectos del cambio climático en Chile. Nos obliga a hacernos preguntas. ¿Vamos a seguir con cultivos que consumen agua en exceso? ¿Vamos a hacer cambio en esa línea? Y ahí obviamente que chocamos con ciertos intereses. La ley de cambio climático a mí me parece que es importante porque ofrece una nueva institucionalidad
se establecen nuevos instrumentos de gestión y nuevos criterios a considerar por los ministerios hoy existentes. Nosotros tenemos que prepararnos sobre todo con no solo planes de mitigación, sino con planes de adaptación. Yo quiero destacar que esta ley reconoce una meta. Nos establecemos una meta de carbono neutralidad al año 2050. Y lograr esto requiere acciones que a mi juicio son urgentes de todos los sectores de la economía y también modificaciones regulatorias. Por lo tanto, en la discusión en particular, yo espero que en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente logremos establecer una trayectoria, no solo la meta final, sino también una trayectoria para no solo lograr la meta del 2050, seamos ambiciosos y tratemos de llegar antes y de tener evaluaciones sistemáticas respecto del avance y cómo podemos acortar aún más esa brecha. El rol del comité científico ahí va a ser, a mi juicio, muy, muy importante. Y nos tenemos que cuestionar el cambio de matriz energética en Chile. Este no es solo tema productivo, sino la energía que subyace a la economía también. Lo han dicho varios de los colegas. En la discusión en particular, yo creo que otro tema importante es cómo participan los territorios, los municipios, y que no esté solo esta tarea en manos del delegado presidencial. O sea, que no, yo espero también que tenga presupuesto. O sea, démosle o a los consejos regionales de cambio climático, demos mayor autonomía a las regiones para que puedan observar cuáles son sus planes a nivel territorial. Y los servicios y ministerios tienen que comprometerse también con metas de manera transversal para un desafío global como esta. Yo espero también que el sector privado aporte en este movimiento, y esto significa definir obligaciones, deberes de contabilidad y de transparencia sobre emisiones. Yo creo que podemos ser aún más ambiciosos del proyecto original y que sigamos comprometidos. Un minuto. Senadora se quedó sin audio. Prenda su micrófono. Un minuto. Gracias, presidenta. Solo decía que creo que podemos avanzar en el tema de los compromisos más del sector privado, definir obligaciones, deberes de contabilidad y de transparencia sobre las emisiones. Hoy día votamos en general, creo que es un gran paso y sin duda que espero que podamos mejorar aún más la propuesta original en el trabajo de la comisión y la discusión en particular. Voto a favor. Gracias, senadora Órdenes. Voy a entregar la palabra al senador Quintana. Previo ha solicitado al senador Araya emitir su voto sin fundamento. Senador Araya, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, senador Araya. Tiene la palabra el senador Quintana. Presidente, era también para votar sin fundamento. Voto a favor. Tiene la palabra el senador Latorre. Gracias, presidenta. Yo valoro que estemos legislando hoy esta ley sobre cambio climático. Me parece muy relevante avanzar hacia la idea general de legislar, pero claramente hay algunos aspectos que me preocupan, que ojalá sean mejorados en la discusión en particular. Yo creo que esta es una ley muy centrada en la mitigación, ¿no? Pero Chile necesita avanzar hacia una estrategia de adaptación al cambio climático, ¿no? Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y eso implica entrar en una estrategia de adaptación muy, muy importante, y eso implica también una participación del mundo científico, del mundo académico y de la sociedad civil. Es necesario hacer esfuerzos mayores para frenar la desertificación que está avanzando muy rápido en la cuarta, quinta región metropolitana. Eso implica también adoptar medidas efectivas de corto plazo, decididas, para restaurar, reforestar, revegetar con especies nativas. También se debe proteger la zona costera, revisar la definición del proyecto sobre seguridad hídrica. La proporcionada no prioriza el acceso al agua para consumo humano ni garantiza una cantidad mínima de acuerdo a lo recomendado por la OMS, 100 litros por persona al día. Recientemente, el relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Leo Heller, hace una fuerte crítica al modelo chileno
de privatización del agua, de cómo se priorizan actividades productivas, económicas, por sobre el consumo humano. Yo creo que ahí tenemos un desafío muy potente. Sobre las normas de emisión, que es especialmente delicado, por ejemplo, para las zonas de sacrificio. Acá en la quinta región, Quintero Puchuncaví, no se establecen plazos para su revisión o actualización. Creo que hay que tomar una decisión con voluntad política de cerrar las termoeléctricas a carbón en esta década, ¿no? En esta década, no con un plazo al 2040. El cambio climático claramente tiene un costo en la economía del país. Si no vamos generando estrategias de adaptación, quienes sufrirán los efectos del cambio climático serán las comunidades más vulnerables, ¿no? En términos climáticos y sociales. Como decía, Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Nuestro país posee 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático: áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosque, territorios susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, ecosistemas montañosos, además de la situación hídrica que comentaba hace un momento, y un alto riesgo en el impacto económico. En el índice de riesgo climático global del año 2017, Chile fue el 10º país más afectado por el cambio climático, con pérdidas absolutas valoradas en 2,5 mil millones de dólares, o se estima aproximadamente el 1% del PIB anual, para lo cual se necesita generar un fondo, por ejemplo, un fondo de mitigación y adaptación al cambio climático, un fondo de corte financiero. Por último, lo que han dicho otros senadores, Presidenta, yo muy de acuerdo con que Chile debe firmar el acuerdo de Escazú. Me parece que sería un despropósito quedarse fuera de esa voluntad multilateral de cooperación y de justicia ambiental. Y me parece muy relevante tener una voluntad política para mejorar este proyecto de ley en la tramitación, en particular, insisto, escuchando a la comunidad científica y escuchando a la sociedad civil, y de alguna manera recoger lo que han sido las últimas cumbres, la COP25, que a Chile le tocó organizar, liderar de alguna manera, donde en mi opinión no hizo un papel no generó un papel muy relevante. Pero bueno, dicho esto, creo que es importante avanzar y por eso voto a favor de la idea general de legislar en este proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, senador Latorre. Tiene la palabra el senador Moreira. Gracias, Presidenta. Le pedí la palabra por 7 minutos como gracias, Presidenta. Hemos tenido tantas urgencias en estos últimos meses que sería fácil olvidarnos de los asuntos importantes que siguen ahí a la vuelta de la esquina. El cambio climático ha sido un tema de la mayor relevancia en los últimos 10 años, porque cada vez es más evidente que lo que considerábamos excepcional se ha convertido en la norma. La sequía que ha afectado a la zona central de nuestro país en esta última década no puede ser olvidada por un par de meses de lluvias que han ayudado a aliviar precariamente la situación hidrológica, en particular las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Y nosotros en la región de los lagos, Puerto Montt, Osorno y Chiloé, no hemos estado ajenos a esta coyuntura. En ese sentido, como ya se ha señalado, Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático, siendo uno de los países más afectados por estas transformaciones. Por lo mismo, la relevancia del evento que se iba a realizar en nuestro país el año pasado, la llamada Cumbre Climática, que lamentablemente se vio frustrada por un estallido social. Si ayer fue el agujero en la capa de ozono el que suscitó la preocupación mundial y en el cual ha habido excelentes noticias este año, hoy presente, la preocupación por el cambio climático es y debe ser mundial. Nadie puede alegar que no se ve afectado o que no puede colaborar en la mitigación de los impactos. El proyecto de ley
como lo hemos conversado en más de una oportunidad con mi colega senador de la región de los Lagos, el excelentísimo senador y vicepresidente de esta corporación, senador Quintero, muchas veces hemos tenido conversaciones sobre esta materia, porque entendemos que es una prioridad para el país. Y aquí no hay cuestiones ideológicas, hay una necesidad. Así lo hemos conversado con el senador Quintero, con el cual nos entendemos bien en materias políticas, ecológicas y, por supuesto, lo que representa para el país el cambio climático. El proyecto de ley marco viene a responder con un paraguas, un instrumento multisectorial para la determinación de políticas para la adaptación y mitigación del cambio climático y metas concretas en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. En el concierto mundial es verdad que no alcanzamos a aportar ni siquiera el 2% de gases de efecto invernadero, pero nuestra responsabilidad va más allá del número. Nuestra responsabilidad, sino que se nos presenta como una oportunidad única para liderar en materias como energías renovables y mecanismos de adaptación. En tiempos de crisis, señora presidenta, en tiempos de crisis e incertidumbre, es aún más relevante poder revisar temas de futuro, trabajar para el mañana que le vamos a dejar a las generaciones que vendrán. Es evidente que el tema del cambio climático nos produce una sensación, como lo señalaba, de preocupación, de incertidumbre, de necesidad de mejorar todos nuestros estándares medioambientales. Hoy día el mundo vive una pandemia y lo que ayer entendíamos lo que era una ciencia ficción, bueno, hoy día la realidad superó la ciencia ficción con esta pandemia que tenemos. Bueno, el tema del cambio climático es una necesidad imperiosa de ponernos a trabajar, de reiterar lo que he señalado una y otra vez. Nuestros estándares ambientales tenemos que mejorarlo, cumplir con las leyes, generar más leyes para hacer compatible el desarrollo, el crecimiento con el medio ambiente. Todo es posible si se buscan los equilibrios necesarios. Todo es posible en la medida que seamos capaces de entender lo que representa para la humanidad el cambio climático y el medio ambiente. Y lo podemos hacer compatible, como lo han hecho otros países, en la medida de lo posible, con ese desarrollo y crecimiento que todos los países buscamos. Por eso, señora presidenta, si bien es cierto, este proyecto de ley no soluciona todos los problemas ambientales, ni es la panacea con respecto al cambio climático, sí es una ley marca. Es un avance de una serie de otras iniciativas legislativas que, con patrocinio del gobierno y algunas mociones parlamentarias, tenemos que ir avanzando cada día. Y la pandemia no puede ser una excusa para seguir avanzando en el cambio climático. Por las razones señaladas y muchas más que por el tiempo no me alcanza, voto a favor de esta ley. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador Moreira. Tiene la palabra el senador Rodrigo Galilea. El senador Quinteros solicitó adelantar su voto sin fundamentar. Voto a favor, presidenta. A favor. Gracias, senador Quinteros. Tiene entonces la palabra el senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidenta.
A propósito de esta votación en general de la Ley Marco del Cambio Climático, quería aprovechar de hacer algunas reflexiones sobre este tema. En primer lugar, ya lo han dicho varios antes que yo, uno se debería preguntar si es que esto es necesario o no es necesario. De que existen escépticos en el tema del cambio climático, los existen en Chile, los existen en todas partes del mundo. Pero todo indica, y la evidencia científica indica, de que efectivamente esto es un tema serio. Y no porque hayan existido otras épocas en que la temperatura del mundo haya sido más alta que la actual, no significa que estemos frente a un proceso que es sumamente complejo para la humanidad en su conjunto. Todos sabemos de que el mundo en sus distintas etapas pasa por ciclos, ha pasado por glaciaciones, la última de ellas creo que terminó hace unos 12.000 años atrás, ha tenido periodos de más temperaturas y de menos temperatura. Creo que la temperatura en la época de los dinosaurios, hace unos 70 millones de años, era bastante más alta que la temperatura del mundo a la que tenemos hoy. Pero la progresión, la velocidad a la cual se está calentando el planeta actualmente por el efecto de los gases invernaderos es algo completamente inusual y por lo tanto la primera pregunta que nos hacíamos es si es necesario abordar esto. A mí me parece que es del todo necesario. Y es del todo necesario porque Chile además es particularmente vulnerable. Ya se ha dicho, de los 9 criterios de vulnerabilidad, Chile es vulnerable en 7. Y por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo muy severo para poder adaptarnos a lo que se va a venir. Es cierto que nosotros contaminamos o producimos gases invernaderos en una proporción bastante mínima, ni el 2% a nivel mundial. Pero, como somos muy vulnerables, tenemos que dar un ejemplo, simbólico quizás para muchos, pero muy importante de efectuar. Y por eso es que a mí me parece que este gobierno ha actuado muy bien en el tema del cambio climático. Hay algunos que se han referido con bastante, no sé si la palabra desprecio, despectivamente a lo que ha hecho el gobierno, pero yo quiero hacer una defensa acá de lo que se ha hecho en los últimos 2-3 años. Solo por ejemplificar, terminamos con las bolsas plásticas en el país. Alguno podrá decir, bueno, pero ¿y qué tanto? Bueno, son muy pocos los países que hacen este tipo de cosas. Muy pocos los países que hacen este tipo de cosas. Presentamos un compromiso al 2030 de los compromisos más exigentes que presentó cualquier país del mundo a propósito del Tratado de París. Nos autoimpusimos la meta de ser carbono neutrales al 2050. ¿Cuántos países han hecho eso? Prácticamente ninguno. Y estamos tramitando además esta ley marco de cambio climático. Nuevamente, ¿cuántos países han hecho esto? Muy pocos. Entonces, cuando uno hace un juicio, tiene que intentar mirar con un mínimo de justicia qué es lo que está pasando en el resto del planeta para entrar a justificar o a decir si es que alguien lo está haciendo bien, lo está haciendo más o menos o lo está haciendo mal. Yo creo que Chile, me atrevo a decir, no creo que haya 10 países en el mundo que hayan avanzado todo lo que ha avanzado Chile en términos de legislativos en esta materia en los últimos años. Algunos critican mucho lo de Escazú y pareciera, por lo que se expresan, de que nosotros seríamos una especie de parias por no haber firmado Escazú. Pero yo le pido a esos mismos que dicen ese tipo de cosas que miren cuántos países han firmado el Tratado de Escazú. Creo que no llegan ni siquiera a 10. De hecho, ni siquiera ha entrado en vigencia Escazú porque no lo han firmado el mínimo de países necesario para que entre en vigencia. Entonces, lo que la prudencia nos indica es decir, bueno, ¿qué pasa con el Tratado de Escazú que tan pocos países lo firman? Y la verdad es que hay razones de peso de por qué hay que ser muy cautos con ese tratado. Y hay razones de jurisdicción ambiental que son sumamente complejas y que por lo tanto hace que la mayoría de los países se hayan abstenido de dar el paso de firmarlo. Entonces, yo pediría que en estas cosas seamos justos en nuestros análisis, seamos justos en nuestros juicios y sepamos avanzar de manera correcta. En esto, Presidenta, yo quiero
reiterar, Chile se tiene que adaptar. El senador Latorre lo decía que encontraba que esta ley lo hacía poco adaptativo. No, yo creo que hay una mala lectura. Lo que esta ley promueve es justamente la adaptación. Un minuto, senador, y del micrófono desde su computador. Un minuto. Gracias. La adaptación está recogida íntegramente en este proyecto de ley. Desarrollo bajo en emisiones. Reducir la vulnerabilidad del país en todas sus áreas. Aumentar la resiliencia. Esto es un tema del que se habla poco, pero es muy importante, Presidenta. Aumentar la resiliencia en términos de infraestructura, en términos de un montón de cosas. Y finalmente, cumplir con los tratados internacionales que nos van obligando a tomar ciertas estrategias. Así es que yo estoy contento, desde ya anuncio que voto a favor, darle la importancia a la ciencia, crear este comité científico, ampliar el Consejo de Ministros que se van a preocupar de esto, me parecen pasos significativos para abordar el cambio climático. Voto a favor, he dicho, Presidenta. Gracias, senador Galilea. Gracias, senador. Señor Galilea vota a favor. Vamos a solicitar la opción de voto de la senadora señora Allende. ¿Cómo vota? El senador señor Bianchi, ¿cómo vota? Brevemente, señor secretario, presidenta, también saludo a la ministra. Yo me quiero sumar a lo que ha dicho el senador Galilea. Efectivamente, Chile ha tenido en materias medioambientales avances significativos, importantes. Y eso, obviamente, más allá de la posición política, hay que reconocerlo. Yo tengo sí una preocupación, presidenta, por su intermedio a la ministra, y tiene que ver con el lugar que represento, la Patagonia. Tiene que ver con la Antártica, con el territorio antártico, más allá del estatuto. Tiene que ver con campos de hielo sur. Tiene que ver con, un senador dijo que ya había desaparecido el problema de la capa de ozono. No, el problema aún persiste, existe. Y existe también todo lo que tiene que ver con la reducción de los glaciares. Y por lo tanto, si bien yo voy a aprobar y voy a votar a favor esta ley marco, en lo particular tiene también que permitirse que a futuro las administraciones regionales, los gobiernos regionales también tengan traspaso de competencias en estas áreas, en estas materias. Ahí está el verdadero sentido de pertenencia. Chile, por ejemplo, como país no tiene una pertenencia antártica, sí lo tiene la región de Magallanes. Por lo tanto, aquí lo que uno pide es que exista efectivamente una política de Estado de protección para poder efectivamente preservar lo que tiene que ver con fundamentalmente el agua dulce, que nuestra Patagonia por lejos es uno de los lugares del mundo con mayor reserva del agua dulce, y ahí uno no ve que existan políticas públicas claras. Yo voy a votar favorablemente este proyecto de ley y espero en lo particular hacer las indicaciones para perfeccionar este proyecto. Gracias. Senador señor Bianchi vota a favor. El senador señor Castro, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias, vota a favor. El senador señor Casa ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar, señora presidenta. El senador señor Cast, ¿cómo vota? A favor, presidenta, y felicito a la ministra por esta ley. Gracias. Señor Cast vota a favor. El senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? El senador señor Chaguán, ¿cómo vota? A favor, señora presidenta, y aprovecho también de felicitar el tremendo trabajo que ha hecho la ministra Carolina Schmidt, donde claramente con esta legislación nos pone a tono los compromisos internacionales en materia de protección del medio ambiente y el proyecto de desarrollo sustentable y sostenible que tiene nuestro país. Por supuesto que vamos a apoyar
también con un desafío de terminar con la mal llamada zona de sacrificio ambiental de nuestro país y en medio de los efectos del cambio climático en una región como la región de Valparaíso, la más afectada por el cambio climático en Chile, por supuesto que es una situación de envergadura y de necesidad, como también no solamente afectada por el cambio climático, afectada también por el avance de la desertificación en la sequía. Por tanto, voto favorablemente, señora presidenta, y por supuesto felicito tanto a la Comisión de Medio Ambiente como a la ministra Schmidt. Gracias, el senador señor Chaguán vota a favor. El senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? Gracias, secretario, gracias, presidenta. Saludar a la ministra, valorar el esfuerzo que se está haciendo. Sin duda, las situaciones que nos complejizaron, que nos complicaron lo que es la reunión de la COP25. Sin duda, también hay muchos responsables, justamente porque nos habría gustado poder haber tenido esa reunión en Chile. Desgraciadamente, la situación no fue así. Yo quiero valorar en primer lugar la representación que ella nos hizo en la COP25, haberla dirigido. En segundo lugar, creo que cuando se habla, y escuché unas palabras respecto de que este ha sido un gobierno egoísta en esto, es justamente al revés. Si hay uno de los gobiernos que más se ha preocupado, justamente el gobierno del presidente Piñera en el primer mandato y en este segundo mandato. Y por lo tanto, yo creo que esto va en el camino correcto. Sin duda, hemos sido bastante ejemplo al lado de otros países en el mundo de la responsabilidad justamente de lo que estamos haciendo y los compromisos que tenemos para hacer cada día un país que tenga menos efectos, es decir, menos responsabilidad en los efectos invernaderos. Es así. Por lo tanto, yo voto a favor, señora presidenta, y creo que en la discusión en particular sin duda tendremos todas las posibilidades de trabajar con el fin de aportar posible a este proyecto. Muchas gracias. El senador García Huidobro vota a favor. El senador señor Girardi ha solicitado fundamentar su voto en la sala. Gracias, presidenta. Bueno, no cabe ninguna duda que la humanidad tiene un desafío fundamental que enfrentar el cambio climático y las pandemias, porque ambos son resultado de crisis ecológica que ha producido el ser humano en su manera de habitar el planeta y relacionarse con los otros seres vivos. Y lo que estamos acá es justamente haciéndonos cargo de la factura entrópica que nos deja el siglo XX con una cantidad de emisiones de CO2 que están poniendo incluso en riesgo la sobrevivencia de la humanidad toda, y evidentemente esto es un conflicto ético, político y cultural. Tal vez hay poca comprensión de que la temperatura que estamos siendo afectados es solo 1 grado de temperatura que ha sido el aumento real entre 1850 a la fecha, es decir, en más de 170 años. Pero tal vez hay poca conciencia de la urgencia y la gravedad del problema a nivel mundial y también en Chile, porque lo que va a ocurrir es que en los próximos 20 años la temperatura puede aumentar más de 1,5 grados. Ya el Acuerdo de París, que pretendía fijar las emisiones en 1,5 grados, ya no se ha cumplido y estamos en un escenario de 2 a 3 grados, lo que es una situación absolutamente catastrófica para el planeta y en particular para Chile, que va a ser uno de los países que aparece entre los países más vulnerables a nivel mundial. Ya Chile tiene una mega sequía que va desde el norte hasta Valdivia. Ya tenemos una reducción de caudales que es cerca de 80% en la zona centro-norte. Ya tenemos que el año pasado una pluviometría solo de 92 milímetros, que corresponde casi a un clima desértico. Y tenemos esta ley de cambio climático, esta ley marco, que yo voy a votar a favor. Pero es totalmente insuficiente esta ley marco de cambio climático. Voy a votar a favor porque podemos hacer un esfuerzo para, en la discusión en particular, poder mejorarla. Esta ley de cambio climático tiene pocos contenidos en materia de adaptación y resiliencia, no incorpora aspectos fundamentales como son los recursos hídricos. Quiero recordar que Chile es el único país del planeta, los pocos, al menos, que tiene el agua como propiedad privada, que le fue expropiada, que fueron despojados los chilenos de su derecho. Y evidentemente esto constituye un problema, dado que el agua va a ser uno de los recursos más escasos a nivel mundial y también en Chile. No aborda de manera profunda los temas de biodiversidad ni de pueblo originario,
y yo pienso que las metas que nos hemos propuesto no son lo suficientemente ambiciosas para un país como Chile, que tiene las mayores reservas de energía solar y eólica del planeta, que tiene los mayores potenciales, y creo que Chile tiene que adelantar al 2030 el fin de la era de los combustibles fósiles en este país, particularmente del carbón. No hay voluntad de aumentar el impuesto al carbón, es solo de $5 cuando las externalidades que genera son de $50 por tonelada, y entonces evidentemente queda todavía mucho por hacer. Yo sé que la ministra ha puesto su mayor empeño, pero yo no he visto que haya apoyo del resto del gobierno a ese empeño. Pero hay una cosa que es contradictoria. Yo no le puedo creer a la voluntad del gobierno que sea una voluntad genuina, sino solamente una dimensión performista, cuando este gobierno, por ejemplo, sabotea y no quiere apoyar el acuerdo de Escazú que el propio gobierno de Chile impulsó en el pasado. ¿Y por qué no es consistente esto? Porque el acuerdo de Escazú no es más que validar procesos de participación ciudadana, no es más que justamente establecer un rango de derechos de la ciudadanía a opinar sobre proyectos ecológicos que afectan a sus comunidades. Cuando el gobierno hace caso omiso a la demanda internacional y de la mayoría de los chilenos firmar el acuerdo de Escazú, bueno, yo me pregunto cómo alguien que no quiere firmar el mínimo está dispuesto a hacer un máximo. Y entonces esto no es nada más que una parafrenalia, porque si no hay firma del acuerdo de Escazú, entonces quiere decir que no hay ninguna voluntad ambiental básica. Y cuando el gobierno aduce que lo que hay acá es que se pone en riesgo la soberanía del país, eso es falso, eso es una mentira, porque el mismo gobierno promueve el TPP-11, que ese sí que pone en riesgo la soberanía de Chile, y sí que ese constituye tribunales especiales para que ya sea privado o países puedan judicializar decisiones que tome este país. Entonces hay de verdad un contrasentido y hay una incoherencia, y por lo tanto a mí me parece que si el gobierno quiere dar señales para que sean creíbles, empecemos por lo básico, empecemos por firmar el acuerdo de Escazú y tener una verdadera política ambiental. Le pido al gobierno que le ponga urgencia al proyecto de delito ambiental que se tramitó en este Congreso, que es un proyecto que fusionó iniciativas de gobierno, o sea, que de verdad haya voluntad, porque todo lo que hemos visto del gobierno son falsas promesas, son bengalas. El proyecto que presentaron de proinversión era un proyecto de desregulación que este Congreso tuvo que rechazar, de externalizar la fiscalización del agua. La iniciativa que este gobierno presentó en materia de modificación del servicio de evaluación de impacto ambiental eran lamentables, porque apuntaban a debilitar más la institucionalidad ambiental respecto a lo que hay. Entonces yo lo que le pido al gobierno, seriedad en materia ambiental, y que no haya un discurso que más bien es un discurso para la galería, que políticas concretas hay muy poco. Y yo creo que Chile tiene que tener una profunda convicción ambiental, porque tiene tremendas oportunidades con el hidrógeno a futuro y con la energía renovable. He dicho. El senador señor Arboe, ¿cómo vota? ¿Está conectado? ¿No? El senador señor Guiller, ¿cómo vota? Brevemente, señora presidenta, quiero simplemente valorar el trabajo que se ha hecho para elaborar este proyecto, porque ha tenido un nivel de participación de distintas instancias, organizaciones, muy superior a lo que es habitual. Segundo, porque tenemos una ministra que, aun cuando haya partido con debilidades, hay que reconocer que ha puesto empeño, convicción, es una persona estudiosa y además tiene la escucha. Y por lo tanto se puede aprender con ella, todos nosotros, porque yo tampoco soy experto. Y por lo mismo también la saludo, porque esto tiene mucho de ella. En segundo lugar, quiero señalar que revisando el proyecto hay un aspecto solamente que quiero mencionar, porque ya se han referido otros colegas, y tiene que ver con las recomendaciones de la OCDE ya del año 2016,
que advierte que Chile no solo tiene que mejorar su articulación interministerial, porque en Chile cada vez que hay algo que hay que coordinar distintos ministerios, como que ningún ministerio se hace cargo, y por lo tanto quedan flotando las iniciativas, los proyectos, los programas, y sobre todo ampliar los espacios de gobernanza y la gestión ambiental en los territorios. No tenemos en general cultura, a pesar de que se supone que avanzamos a un proceso regionalizador con elección de gobernadores, por lo menos está en la ley. No se incorpora a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, a los municipios, en la gestión de las políticas ambientales en los territorios. Y además la misma participación ciudadana queda muy en una suerte de estatus de buena intención, pero no se define mecanismos precisos, vinculantes, con requisitos, ni hablar de pueblos originarios cuya cosmovisión del entorno, del territorio, es tan distinta y sin embargo que tiene una capacidad de apego y de identidad que es realmente emocionante para quienes se interesan realmente por conocer cómo otros pueblos miran el entorno y la naturaleza. Asimismo, quiero señalar que ha habido algunas experiencias a nivel de municipios. Por ejemplo, hasta el año 2019 ya había mayoría de municipios que por lo menos han integrado un sistema de certificación ambiental municipal y otros que están trabajando en el plan local de cambio climático. Pero sin recursos, sin financiamiento, sin estar en los presupuestos, las buenas intenciones se diluyen. Y además quiero señalar también que tenemos muchos casos de conflictos ambientales que vulneran derechos humanos esenciales de vivir en un ambiente sano. Tenemos más de 116 conflictos ambientales graves según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es la información de la fuente. Por lo tanto, tenemos que valorar lo que se está avanzando porque se va creando conciencia, pero también tenemos que trabajar la particularidad de este proyecto con mucha más creación de mecanismos reales y concretos y sobre todo crear una mesa de trabajo que vaya perfeccionando pero con un carácter vinculante de la ciudadanía, porque si no deriva en frustración o en meras recomendaciones. Así que yo, felicito a los colegas que les ha tocado trabajar, sobre todo a la Comisión de Medio Ambiente. También agradecerle a la ministra que siempre ha tenido muy buena disposición las veces que yo me he acercado a ella. Voy a votar, por supuesto, a favor de este proyecto. Gracias. El senador señor Guiller vota a favor. El senador señor Montes, ¿cómo vota? Bueno, yo sin lugar a duda voy a votar a favor, pero quiero aprovechar de decir de que es obvio que este es un problema central de nuestra época. O sea, la situación climática en la televisión todos los días nos muestra situaciones muy extremas respecto al universo, al planeta, a la humanidad, como decía el senador Girardi. O sea, está claro que se ha deteriorado el planeta y es una consecuencia de la forma en que vivimos y convivimos los seres humanos y la relación que tenemos con el medio ambiente. Y en Chile nos ha costado avanzar en esto. O sea, hubo 17 años de dictadura que este no fue tema. Y durante los años de democracia, los primeros, por lo menos 10 años, todo se subordinó a crecer, crecer y crecer, y lo ambiental se subordinaba, se subsumía, como otras cosas, como lo laboral y otras cosas. Después se empezaron a hacer ciertas leyes, lentamente y con mucha dificultad. Se fueron creando instituciones, destinando recursos, algunas facultades. Todo esto algo ha contribuido, pero es mucho más lo que deterioramos que lo que logramos mitigar en cada año de la vida que tenemos en este país. Yo pongo un ejemplo, la ciudad. La forma de vivir juntos deteriora profundamente el medio ambiente. O sea, nosotros tenemos una lógica de construir ciudades basada en las inmobiliarias, los vehículos, los malls, las parcelas de agrado. O sea, en que no vamos construyendo una mejor forma de vivir juntos ni pensándola de una manera que tenga que ver con todo, entre otras cosas, la calidad de vida juntos, pero también cómo respetamos el ambiente y todo. Este no es un problema chileno, obviamente, es un problema internacional. Y cuando uno habla de globalización, dice, chita, que es débil la globalización, no solo por los tratados que se firman o no se firman, porque este es uno de los problemas principales del planeta, del conjunto del globo. Y no tenemos gobernanza efectiva para esto. Y este es un tema central. Esta pandemia ha demostrado que la falta de gobernanza en muchos temas es un tema central. Nosotros tenemos una gobernanza para las clasificadoras de riesgo en materia financiera que dicen, hoy día le bajaron a Chile, lo pusieron en negativo.
Bueno, eso afecta a todos los inversionistas. Esa es la forma de gobernanza que tenemos los financieros. Y señores como Trump y Bolsonaro dicen que hay que cada uno encerrarse en sí mismo y no preocuparse tanto del conjunto. Yo creo que este es un problema esencialmente político y civilizatorio. O sea, un problema ético y político y civilizatorio. Y tenemos que mirarlo así, y tenemos que ver cómo vamos a empezar a enfrentarlo y aprender todo a cómo hacerlo de otras maneras con lo que ya se ha construido y formado. Yo estoy convencido, y alguien lo dijo acá, que esto tiene que adquirir otro significado en la vida de los municipios. No es solo agregarle un encargado, o sea, en el conjunto de lo que es construir desarrollo a nivel local. También en nuestro rol como Parlamento, esto no es un proyecto aislado, tiene que ver con el conjunto, y para qué hablar de los partidos. Y en cada uno de nosotros como políticos, quizás este es uno de los aspectos que explica la crítica a la política, que explica la crítica a las instituciones democráticas. Y Gracias, presidente. Bueno, y tenemos que asumir de que la gente no cree, el descrédito de la política no es solo porque hay tales o cuales actitudes, porque hay temas centrales que no sabemos cómo políticos asumirlo, y este es uno de ellos fundamental. No es por problema de recursos, si nosotros tenemos exenciones tributarias del año 75 en que le entregamos al año 1.000 o más millones de dólares a la construcción cuando tenían que entrar al IVA, que no tiene nada que ver con la realidad actual, y que eso podría estar para incentivar otras cosas, como por ejemplo esta. O un mercado de capitales que se crearon muchos incentivos, de más de 3.000 millones de dólares cuando no había mercado de capitales, pero hoy día lo hay. Bueno, yo estoy convencido que uno de los grandes desafíos de la política es que poner esto dentro de la jerarquía, es poner esto dentro de la jerarquía de los temas nacionales. No solo en un sentido político de pelea entre nosotros, es cultural, es político constructivo, es civilizatorio. Y ojalá que tengamos capacidad de ponernos a tono. En el plan de emergencia se habla, ¿se puede? En el plan de emergencia acordado en este marco de entendimiento, se habla. Bueno, termino. En el plan de emergencia, en el marco de entendimiento, se hablaba de cambio climático, hidrógeno verde. El eje de la reactivación debería estar en esto, pero eso no se oye cuando se discute y cuando se habla de esto. Es como algo lateral. Y se hacen grandes anuncios de proyectos, pero no se articula. Todos tenemos que cambiar, y en particular nosotros como parlamentarios tenemos una gran responsabilidad en cambiar cada uno de nosotros, pero también contribuir al cambio más general. Yo voto a favor porque creo que este es un paso. Gracias. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Vota a favor. El senador señor Soria. El senador señor Navarro. Perdón, ¿cómo vota? Vota a favor, señora presidenta. Muchas gracias, senador. Vota a favor. La senadora señora Fanres Albergue, ¿cómo vota? En la sala, señora presidenta, han solicitado fundamentar el voto del senador señor Navarro y el senador señor Piu. Senador Navarro tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ley 19.300, Ley de Base del Medio Ambiente, 1 de marzo de 1994. Es decir, hace exactamente 26 años. ¿Cuánto hemos avanzado desde la Ley de Base del Medio Ambiente después de 26 años? ¿Se han resuelto los problemas ambientales de Chile? Nada de eso ha ocurrido. Se han agudizado los problemas ambientales en la minería, en el agua, en la agricultura, en la pesca, en el mar. Es decir, si un observador externo, alguien galáctico, nos tuviera en un microscopio y dirían, estos humanos han hecho una ley de base del medio ambiente bajo el compromiso de proteger el medio ambiente, 26 años después de vida terrestre humana, lo que hay son más y más problemas medioambientales. No nos engañemos, las leyes se hacen en lo formal, pero en la praxis es la que vale. Y a mí me preocupa la presencia del ministro de Hacienda en muchos de los organismos creados por esta ley,
porque se construyó una economía en base a la explotación irracional y limitada de los recursos naturales. Y eso lo ha hecho el modelo neoliberal que lidera este presidente de la República y lidera este gobierno de derecha neoliberal. No nos vengan a decir. La ministra está bien intencionada. Vamos a tenerle una ley marco para parar el cambio climático. Pero, ministra, hace 26 años votamos una ley marco del medio ambiente y las cosas en Chile han empeorado, no han mejorado. La desertificación, la escasez del agua, la destrucción de los mares, la destrucción de los glaciares. Uno podría hacer la larga lista de la destrucción medioambiental con una ley marco de medio ambiente, 19.300. Y ahora nos propone una ley marco del cambio climático. ¿Qué dicen las organizaciones? Bajo impacto territorial. ¿Es una ley global? No, necesitamos una ley territorial. El informe GEO 6 de la ONU señala que factores impulsores para detener el cambio climático son aire, diversidad biológica, océano, agua dulce, tierra, suelo, extracción ilimitada. Y claramente todo aquello no está contemplado en la ley marco del medio ambiente. Greenpeace señala que la estrategia del 2050 es una estrategia demasiado larga. ¿Qué propone Greenpeace? No 30 años, 15 años a cortar el largo horizonte porque los gobiernos cambian. ¿Cuánto de esta sala va a estar vivo para el 2050? ¿Quiénes van a poder responder por esta ley de marco climático, de cambio climático, ley marco de cambio climático al 2050? ¿Alguien le va a reprochar en esta sala a la entonces presidenta del Senado o al entonces presidente o presidenta de la República si se cumplió esta ley marco del medio ambiente? No seremos los que estamos hoy. Yo apuesto a las futuras generaciones. Solo digo que una ley marco es insuficiente. Es por eso que Escazú revela profundamente cuál es el sentir de este gobierno. ¿Qué pide Escazú? Lo dijo Girardi, el senador Girardi. Información, participación pública y acceso a la justicia ambiental. En América Latina y el Caribe. Oceana nos dice que nada hay o poco hay de los océanos. Chile, un país de 4.000 kilómetros de costa. Breve referencia al rol de los océanos. No conocemos más del 1% de las especies marinas que hay en el océano. 1%. Y Chile no ha suscrito ningún convenio que busque claridad sobre nuestros recursos oceánicos. Allá estamos dando de duro al jurel la merluza, la sardina, sobreexplotando recursos naturales, ignorando el resto de la riqueza marítima. El director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Juan Diego Maya, ha dicho que el cambio climático afecta a la salud de las personas a través del clima, los cambios en la agricultura, la luz solar, la luz ultravioleta, y nada de aquello que afecta a la vida de las personas está contenido en esta ley. Oceana mantiene el minimalismo respecto al tema de los océanos en esta ley, y particularmente Alberto de la Fuente de la Universidad de Chile señala de que los reglamentos son muy importantes y los reglamentos tienen que tener vida y participación. Ministra, haga participar a la ciudadanía en los reglamentos. Tan importantes como esta ley marco de cambio climático son los reglamentos que la van a regular. Y señala que 10 años para contar con una institucionalidad, demasiado tiempo. Estamos atrasados, el cambio climático ya es un grave problema. Por eso que decimos que si no es capaz este gobierno de Piñera de firmar Escazú, que solo es información pública y particularmente transparencia, no creo en la voluntad positiva del gobierno en este ámbito. Y los acuerdos de París nos han obligado a reducir emisiones. Chile está cumpliendo a medias, por la voluntad de los privados, porque no se lo podemos imponer. Presidenta, yo voy a votar a favor de esta ley marco con el férreo compromiso de que la construcción, de que Chile sea capaz de incorporar el cambio climático dentro de sus políticas ambientales, se cumpla. Voto. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, señora presidenta. Sin lugar a dudas, el tema del cambio climático es algo que toda nuestra humanidad está experimentando. No es solo un problema de Chile que puede contribuir, sino que es de todo. Y yo quiero aquí hacer un pequeño análisis sistémico de cómo las cosas se conectan. Hoy nuestra energía son combustibles fósiles. El mayor consumidor de combustibles fósiles, sobre el 50% en el mundo, es China. Y China es el que está buscando estos recursos donde estén para alimentar su sistema productivo. Obviamente, China tiene que reducir sus emisiones. Y eso lo hemos visto producto de la pandemia. Si hay algo que la pandemia nos ha traído, ha sido congelar las economías, congelar el grado de actividad que teníamos y ver por primera vez nuestros océanos azules.
los delfines llegando a la costa, las fotos de satélite de forma maravillosa y recuperando índices. Luego, el hombre sí genera un problema y la forma que el hombre se relaciona y cómo hace uso especialmente de la energía es relevante. Disminuir nuestra huella de carbono es esencial, pero también tenemos que disminuir nuestra huella hídrica. ¿Y por qué? Porque el agua potable cada vez se hace más difícil de conseguir en lugares precisamente por el cambio climático. No es que nos vayamos a quedar sin agua. De hecho, la mayor reserva de agua son los océanos. Y el agua no se acaba. El agua siempre va a ser la misma. El agua solo se transforma. Por eso es que tenemos que mejorar la gestión hídrica. Y yo valoro que este plan tenga considerado el desarrollo de las cuencas y que sea una responsabilidad que le llaman local, pero que curiosamente la tiene que dirigir la Dirección General de Agua. Yo espero que los nuevos gobiernos regionales empoderados entiendan esto y sean capaces de generar planificación territorial que valore sus cuencas hídricas. Hoy nos estamos quedando sin agua potable porque precisamente estamos experimentando desertificación, pero en un país que tiene suficiente agua y que el agua, que de hecho ha caído hoy en día, se va a vertir nuevamente en el mar porque no tenemos capacidad para contenerla. Antes de pelearnos por la propiedad del agua, tenemos que pelearnos por hacer una mejor gestión hídrica. Y por eso entender que este problema de cambio climático es multisistémico. Si se derriten todos los hielos del mundo, el mar va a subir muchísimos metros y nuestras comunidades costeras van a ser afectadas, tal como son afectadas hoy por el aumento de las marejadas. Y esto está afectando nuestras islas, nuestras posesiones insulares, especialmente Rapa Nui y La Pascua, está viendo cómo las olas están comenzando a destruir los ajus, donde están los moai. Y tenemos que hacer algo, porque tenemos que preservar nuestra identidad y nuestra cultura. Es por eso que esta ley marco sistematiza a todos los ministerios y les da tarea. Y yo creo que tiene todos los elementos para que Chile sea un ejemplo. ¿Y en qué? En nuestro compromiso más importante con la humanidad, al 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Esos 17 objetivos que nos debieran unir, porque aquí sí no nos podemos perder. Si somos capaces de comprenderlo y actuar de forma sincrónica en algo que es difícil, coordinando entre nosotros mismos, vamos a lograr contribuir al mundo. Pero Chile no tiene la capacidad de cambiar al mundo. Pero sí ser un ejemplo, como un país remoto, aislado por montañas, por océanos y por desiertos, es capaz de no solo sacar las bolsas plásticas y todo el plástico, sino que en generar conciencia, que sea capaz de llegar hasta los barrios, entendiendo que todos pueden contribuir a frenar el cambio climático. Tenemos que cambiar entonces nosotros mismos, de la forma en que tratamos nuestra relación con la energía y privilegiamos energías limpias. Ojalá podamos nosotros decidir a qué proveedor de energía limpia le puedo comprar, tal como se hace en el Reino Unido decidiendo aquellas energías renovables no convencionales, que algunos están disponibles a pagar para que esas ayuden a disminuir la huella de carbono y así lograr sacar el efecto invernadero que es el que genera grandes problemas. Esto es sistémico, no nos podemos echar la culpa a un modelo. Es más, ya lo he demostrado en mi intervención, que precisamente economías centralizadas son las que mayor contaminación producen. Por lo tanto, nuestro desafío como país es poder ser un ejemplo, pero un ejemplo en acción, no en firmar papeles, no en firmar tratados, en cumplir lo que nos hemos propuesto. Ese es nuestro desafío y eso es lo que esta ley marco propone. Felicito por su intermedio, señora presidenta, a la ministra que hoy está presente y agradezco a todos los que van a votar por esta iniciativa. Voto a favor, he dicho. Gracias, senador Piu. Queda un voto fuera. La senadora señora Allende, ¿cómo vota? A favor, presidente. Yo ya intervine en la sesión pasada. A favor. Gracias. Vota a favor. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? El senador señor Coloma. Senador Coloma tiene la palabra. Gracias, presidenta. No, yo quiero simplemente hacer una referencia a un espíritu medio catastrofista que de repente uno oye, particularmente en algunos senadores de oposición, en donde a propósito de un proyecto de ley largamente anhelado y que crea justamente la institucionalidad necesaria para enfrentar el problema transversal y multidisciplinario que supone la norma o la ley del marco climático, que básicamente establece la facultad y obligaciones de distintos órganos de administración del Estado
y genera los instrumentos de gestión que sean vinculantes en esta línea, que ha sido un esfuerzo gigantesco. Yo valoro lo que ha hecho la ministra, lo que han hecho muchos miembros de la comisión, para lograr a un resultado que obviamente no es el final del camino, pero a lo menos que sea el inicio del camino. Entonces de repente oigo una frase como que adicionalmente todo, y por cuarta vez todo es responsabilidad de la actual autoridad de gobierno, lo que es una ridiculez, porque aquí los países tienen trazabilidad, al igual que las cosas, y nadie puede levantar la primera piedra respecto de tratar de exigir a otros lo que no fueron capaces de hacer por sí mismos. He oído algunos senadores aquí mismo en la sala, no estoy refiriendo ni siquiera telemáticamente, porque el tema cuando es personal quizás uno lo oye de una manera distinta, que francamente no puedo entender de cómo pueden tener esa sensación, digamos, de ser los únicos poseedores de la verdad y guiadores de un gigantesco camino de bienestar por venir y no afectación de ningún modo del medio ambiente, y no son tan cuidadosos que no han dado la receta, porque me hubiera gustado que se hubiera sabido, para efecto de cuando fueron gobierno, haber visto cómo se hacía esa ecuación que es por esencia compleja, particularmente en un mundo moderno, respecto del cuidado planetario de temas ambientales que son muy decisivos. Entonces, presidente, yo oía atentamente, porque había espacio para poder escuchar en esta tarde, digamos, y realmente no entiendo bien cuál es el fin último de ese tipo de planteamiento cuando estamos a la vista de una ley que fija el marco de cambio climático, y en vez de hablar de la ley de marco climático, de las cosas que tienen que ver con su contenido, prefieren ese uso del tiempo simplemente para hacer una diatriba total, sin contemplaciones, sin pausa, respecto de lo que puede haber sido políticas públicas del actual gobierno en función del cambio climático. Lo considero súper injusto y al contrario, creo que aquí hay un esfuerzo grande por poder dar los primeros pasos que son muy complejos. Si uno lee el proyecto de ley y es de alguna manera un código nuevo respecto a un tema que no solamente es un reto, sino que tiene complejidades y transversalidades muy difíciles, porque tiene que ver con muchos temas que se van entrecruzando dentro del desarrollo de un país y que va exigiendo determinado uso de instrumentos que, por otro lado, que generan la necesidad de darle un bienestar o un crecimiento a las personas, y por otro lado tienen que tener un cuidado ambiental no solamente de corto plazo, sino que de largo plazo. Yo lo menos quiero dejar constancia que me parece que este es un proyecto que está bien ideado, bien diseñado. Como todo en la vida, habrá que ir siempre estando atento para buscar, a la luz de las investigaciones científicas, lo que vaya siendo más adecuada, sin veto y sin obsesiones. Pero a lo menos yo creo que valoremos lo que de alguna manera se va construyendo, se va generando. De otra manera, el fatalismo o la autoflagelancia obviamente nos lleva a una incomprensión de la magnitud de lo que estamos discutiendo, de lo que estamos viendo y de lo que estamos votando. Yo me quedo con la parte, no es que sea complaciente, al contrario, yo creo que esto es un tema muy exigente y un tema crecientemente exigente, pero obviamente hay un punto importante cuando uno fija las reglas del juego de una manera transversal y con una lógica de largo plazo. Así que yo por lo menos voto a favor sin lamentaciones, sino que de alguna manera esperando que esto dé Paulo a distintas actuaciones positivas en donde podamos en conjunto, transversalmente y con las complejidades que supone, enfrentar de la mejor manera la situación del planeta a la víspera o en pleno desarrollo del cambio climático. He dicho, presidente. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. No, pero no parece.
41 y el pareo No, pero es que ellos votaron, están votando ahí. Ellos votaron si era para después de... Era para después, ojo. Era justo para después. Ellos se fueron. Votaron y se fueron. Resultado de la votación: por la afirmativa 41 votos, por la negativa 0, abstenciones 0, pareo 0. Aprobado en general el proyecto y se establece plazo para indicaciones. Hay que establecer plazo para indicaciones. La mesa espera recibir propuestas de los colegas.